Buenas tardes a estos lunes de Patrimonio Mundial, hoy dedicados al caso de Tárraco, Tarragona, a la ciudad de Tarragona, dentro del conjunto de Tárraco, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en el año 2000 y que justo pues, celebra sus 20 años de inscripción, ¿no? Para ello hemos querido pues, contar con una representación de diferentes sectores que han estado vinculados tanto con la inscripción como también con el proceso generado a posteriori, ¿no? Por un lado tenemos con nosotros al doctor Joaquín Ruiz de Arbulo, que es catedrático de Arqueología Clásica en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y miembro también del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, el ICAC, y que realmente pues, bueno, nos va a ofrecer un panorama sobre no solo los retos que supone la investigación, sino también la conservación y la divulgación, ¿no? En ese sentido, pues, Joaquín Ruiz de Arbulo, aparte de ser un magnífico investigador, siempre ha apostado por esa visión integral que creo que es clave para los que trabajamos en temas de patrimonio, que es articularlo siempre la investigación con la conservación y con la puesta en valor o valorización y divulgación de este patrimonio, ¿no? Después tenemos con nosotros también a Magíster Ichol del Ayuntamiento de Tarragona, del área de cultura, que dirige uno de los festivales de recreación histórica, Tárraco Viva, que diría que tiene mayor trayectoria, pero sobre todo que no solo se ha convertido en un referente de los festivales de recreación histórica basados en la autenticidad, no solo del mundo romano, sino también de la antigüedad, ya que ha tenido diferentes miradas a otras culturas mediterráneas, sino también porque es el foro, o sea, es un punto de encuentro de los profesionales que se dedican a estos temas, la recreación histórica y bueno, ha posicionado también Tarragona en esta línea. Y por último, pues, y no menos importante, tenemos con nosotros a Nati Morales, que desde hace muchísimos años pues, está trabajando en el Patronat de Turisme de Tarragona y para posicionar precisamente Tarragona como destino de turismo cultural a partir, entre otras cosas, del legado romano, como ya nos comentará, ¿no? En su caso, pues la ciudad de Tarragona, que se integró en la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. También está trabajando pues, con la red de ciudades AVE y en el caso de Cataluña pues, a través, por ejemplo, de las marcas como ciudades con carácter, ¿no? Y creo que bueno, pues nos puede comentar también cómo desde esa otra pata, que es la del turismo, pues están trabajando en esta línea, ¿no? También formaron parte del proyecto piloto del Centro de Patrimonio Mundial con National Geographic, ¿no? Para posicionar Europa como destino cultural a partir del patrimonio mundial, concretamente con el patrimonio antiguo, ¿no? Con lo cual, bueno, tendremos esas tres visiones. Yo lo que os comento un poquito para que los que no sigáis los lunes de patrimonio, pues los participantes, las personas que participan van a hablar unos 10 minutos y luego podemos establecer un debate y para mejorar pues, el tema de poder facilitar un debate, pues si queréis ir poniendo vuestras preguntas en el chat y de esta forma cuando acabemos con estas intervenciones pues les podremos pasar la palabra y poder generar este debate. Y bueno, como sabéis, bueno, las sesiones también se están grabando y después estarán a disposición para que quien quiera pues, poderlas ver y compartir. Comentaros también que nuestras compañeras de redes sociales nos han comentado también que los martes, después de los lunes de patrimonio, pues dedicarán un espacio también en las redes sociales nuestras por si alguien quiere complementar. O sea, le ha quedado alguna cuestión más, quiere hacer alguna pregunta, pues que la puede hacer a través de las redes sociales y os iremos contestando también. Y bueno, sin más, desde ICOMOS, agradeceros pues desde ICOMOS España que estéis aquí compartiendo con nosotros estos lunes de patrimonio y pasarle la palabra a Joaquín Ruiz de Arbulo para que nos sitúe en esta ciudad de Tárraco, las
las líneas en las que están trabajando. Muchas gracias por aceptar este reto. Buenas tardes, Jordi, doctor Tresserras. Bueno, un saludo para todos, muy cordial. Se hace muy raro, ya lo sabéis. Yo, que soy profesor de universidad, es decir, un actor, un conferenciante acostumbrado a hablar delante de un público, mirar a mis alumnos y ver si están pillando o no la broma que acabas de hacer. Cada vez me las pillan menos, porque hay un problema de edad difícil de resolver. Y claro, sustituir un auditorio por una cámara de televisión en la cual te ves a ti mismo, bueno, es algo absolutamente desagradable. Por lo tanto, cuando me veáis hacer muecas, es debido a esta extrañeza tremenda que provoca este medio. A cambio de eso, yo os tengo que decir que ahora que desde hace un año, pues todos de alguna forma estamos obligados a utilizar este medio, es increíble lo que significa. El saber que en estos momentos quizás algunos de vosotros estáis conectados desde otro continente o desde otro planeta, no lo sé, bueno, pues eso da también una responsabilidad muy grande para nuestra capacidad de transmitir un mensaje. El nuestro, en Tarragona en estos momentos, pues es el desafío de una más de nuestras ciudades históricas por no solo salir adelante, que ese es el objetivo de todos los humanos, aunque nos resulte tan difícil lograrlo, sino cómo, el gran planteamiento que en un momento determinado se realizó en nuestra ciudad fue cómo lograr una ciudad más hermosa para vivir, haciendo que nuestro patrimonio monumental, que ya era conocido fundamentalmente por un turista que venía a Tarragona, no a ver Tarragona precisamente, sino vería casualmente una playa magnífica que es Salou, que está a poca distancia, y el día que llovía en el verano, pues no podemos ir a la playa, pues vamos a ir a dar una vueltita por Tarragona. Yo vivíamos en Barcelona, yo de niño, pues me llevaban a Salou a la playa y recuerdo que cogíamos el tren en Salou, viajábamos a Tarragona y recuerdo esos paseos, la merienda y esa idea de ciudad bien situada. Claro, ahora os puedo asegurar que ya empezamos a bajar a la playa. Lo siento, vivir en Madrid tiene muchísimas ventajas, pero todavía sé que este tema puede ser doloroso. No quiero ser... Perdonad, me retiro la broma, que es una broma de mal gusto con la que nos está cayendo a todos. Quiero decir que vivimos en un lugar privilegiado desde el punto de vista ambiental y tenemos con nosotros esta o bendición o maldición. Somos una ciudad histórica. Eso quiere decir que en nuestra ciudad no se puede hacer lo que cualquiera de nosotros querría si nos dedicamos a la construcción o sencillamente si tenemos una casa que queremos venderla para que se levanten apartamentos. Bueno, depende. Tenemos que fijar unos límites para esa necesaria actividad de la ciudad, pero sobre todo, y eso es la tarea en la que llevamos trabajando pues más de 30 años, tanto Magí como yo, como otros compañeros, cómo lograr que este pasado monumental nos ayude a que nuestra ciudad sea mejor y aparte, si puede servir para posicionarnos en el mapa, para favorecer que la gente venga a vernos, pues mucho mejor. Pero luego también nos hablará Natividad Morales como uno de nuestros grandes problemas en estos momentos con el turismo es si existen unos límites para el turismo. Ya sabéis que ahora se están surgiendo problemas del turismo en plan overbooking, una Estambul saturada, una Atenas con una Acrópolis que no se puede subir porque todos los cruceros van a la Acrópolis en el mismo momento. Bueno, resulta que también incluso en situaciones en las que todo va bien, tenemos que buscar las fórmulas de esto que ahora se está llamando la vida sostenible o estas palabras inglesas que yo odio, ¿no? Esto de las smart cities. Bueno, lo que necesitamos es una ciudad que sirva para vivir y no solamente que sea una revulsivo económico. Yo estoy en la parte cómoda de este trabajo. Yo soy un investigador, profesor universitario, por lo tanto tengo esta suerte. Veo estos problemas con una cierta perspectiva. Si se cae una piedra de la muralla de Tarragona, nadie me va a echar las culpas a mí directamente. Luego, no sé, igual puedo tener alguna responsabilidad, pero hay otros compañeros que están viviendo esto día a día,
pues en todo lo que significa la conservación de los monumentos. Y eso en ciudades con unos temporales, por ejemplo, en nuestra costa muy fuertes, con una contaminación, pues no es en absoluto fácil cuidar de un patrimonio pétreo, de edificios hechos en piedra, sometidos a esa combinación horrible de los gases diésel de los coches con la sal del mar. Eso es una combinación que se come absolutamente cualquier elemento. Bueno, eso significa que hay que hacer inversiones en restauración, inversiones en conservación, y resulta que nuestra ciudad histórica maravillosa, pues aparte de ser un reclamo para los posibles visitantes y un lugar bonito para vivir, pero también necesita unos gastos. Bueno, eso ya no gusta tanto. Cuando nos presentamos a esa candidatura para ser patrimonio mundial, en la que yo pude colaborar y en la cual también Masich Erichol fue uno de sus protagonistas en el equipo técnico que logró aquella denominación. Claro, en aquel momento no éramos muy conscientes que ser patrimonio mundial no significa que aparezca un grifo maravilloso y que llueva el dinero para hacer las cosas, sino todo lo contrario. Lo único que asumes es una responsabilidad para conservar ese patrimonio, que sí es cierto que luego Natividad también nos lo podrá comentar, que los números sí que indican que una vez entras en esta especie de club selecto, vamos a llamarlo así, y también responsable de las ciudades patrimonio mundial, bueno, pues eso despierta el interés y las cifras de visitantes aumentan. Pero de nuevo, buscando ese equilibrio. Lo que estamos intentando en Tarragona es, bueno, trabajar de alguna forma cada uno de nuestra responsabilidad, pero sí que por acabar ya esta primera intervención, diré que cuando en los últimos años que hemos tenido diversos problemas, ha habido una conjunción, ya sabéis que cuando la mala suerte aparece, todo aparece a la vez. Teníamos un museo cerrado que era la necrópolis paleocristiana, pues surgieron problemas en el anfiteatro y hubo que cerrar el anfiteatro. El gran museo que tenemos, el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, que es el segundo gran museo de arqueología. Sabéis que España tiene dos grandes museos, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. Bueno, pues el Museo Nacional Arqueológico en estos momentos lo tenemos cerrado por problemas en el edificio, y me llamó un periodista y me dijo, profesor Ruiz de Arbulo, lo tienen fatal, lo llevan fatal en Tarragona. Y yo le decía, pues hombre, pues la vida sigue siendo normal, pero sí que es verdad que ha habido esta especie de concatenación. Pero digo todo esto porque cuando me hacían estas preguntas y decían, pero ¿usted qué salvaría de estos últimos años en los que parece que todos son problemas? Y yo les decía siempre lo mismo. Les decía, Tárraco viva. Si en estos momentos a mí me preguntan de qué podemos en Tarragona dar ejemplo de cómo hemos gestionado el patrimonio en los últimos 20 años, a diferencia de lo que están haciendo nuestros compañeros con la misma responsabilidad en sus ciudades de origen, hablando solo de España, pero podemos hablar de Europa o del mundo, siempre les digo que hay un elemento diferencial en Tarragona, que fue la creación de un festival histórico que en estos momentos, 21 años después, se ha seguido celebrando año tras año en un crecimiento continuo y que en estos momentos es un elemento de referencia reconocido ya a nivel europeo, donde hay otros enormes festivales en este sentido. Y lo digo con mucho orgullo porque me tocó verlo nacer y con las dudas de si aquel espectáculo, aquella unión que surgió para apoyar la candidatura de Patrimonio Mundial, una vez obtenido, pudo continuar. Así que me toca con estas palabras pasar, con permiso de Jordi, la palabra, si le parece bien, a Magí, porque él fue realmente el protagonista de esta enorme actividad. Muchas gracias. Pues pasaríamos, como has dicho, la palabra a Masich Erichol, que nos comparta, ¿no?, su experiencia de estos, de Tárraco Viva, la experiencia del pasado, pero también del futuro que esperamos, ¿no? Bueno, vamos a intentar en 10 minutos, ¿no?, que es lo que tenemos, 4 claves, porque llevamos 23 años con el festival, con lo cual os podéis imaginar que hemos pasado muchas cosas, ha ido evolucionando, la sociedad también ha ido cambiando, con lo cual sería muy difícil en 10 minutos explicar un poco la profundidad de todo el tema, ¿no? Primero, Joaquín, gracias. ¿La cena es hoy o es mañana? O sea, te digo una, ¿no?
Joaquín desde siempre, desde el primer año que fue un gran colaborador, y no podía ser de otra manera, porque esa fue una de las claves del festival, la conexión con el mundo científico. Fijaros una cosa que nos dimos cuenta en la primera edición, en el año 99, en la primera edición me acuerdo, me pasó una cosa que me quedé, o sea, hacíamos una actividad de recreación histórica con un grupo de recreación inglés, el primer grupo a nivel mundial sobre el mundo romano, que era el Main Street Guard, que era el primer grupo de recreación histórica que se formó sobre el mundo romano. O sea, lo mejor en aquel momento era ese grupo, todavía siguen siéndolo. Y me acuerdo que viendo una actividad, una persona del público dijo, esto es verdad, porque lo he visto en Asterix y Obelix. Es decir, fijaros una cosa que a mí me hizo pensar desde el primer año. O sea, la fuente del conocimiento del mundo antiguo, del mundo romano, no es ni para la inmensa mayoría de la población, para la inmensa mayoría, no es ni la universidad, ni los museos, ni las publicaciones, ni las exposiciones. Viene del mundo de la ficción. O sea, viene del mundo cultural, pero del lado de la ficción. Es decir, de la creatividad cultural. Asterix y Obelix, en gran parte, mucha gente, es decir, la idea de que los galos fueron los que más se resistieron, cuando eso es mentira, es decir, eso, César se los ventiló en 10 años, es decir, esa idea mítica de la resistencia numantina no era verdad, pero se ha quedado grabada. Y Asterix y Obelix, y la otra gran fuente de conocimiento histórico, ya digo, no es la ciencia, sino que es el cine y la televisión. Es decir, Ben-Hur en los años 50-60, Gladiator, la serie Roma y todo lo que haya. Eso a mí me hizo pensar una cosa muy interesante. Es decir, claro, nos estamos desgañitando para que la gente conozca el patrimonio histórico, pero el que controla el relato de la historia no es la ciencia, no es la universidad, no son los museos. Los que controlan los relatos, los que han salido victoriosos, es la cultura. Y eso fue una reflexión que me parece que todavía sigue o puede seguir vigente y puede ayudar a mucha gente, ¿no? Es decir, controlar el relato es importantísimo, pero es que es importantísimo para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo que vimos fue que en nuestra ciudad, igual que en muchas otras ciudades y en nuestro país, los museos hacían un trabajo y siguen haciendo un trabajo extraordinario de conservación, de acercar al público a la realidad del patrimonio histórico, a la arqueología, a la historia. Pero son mensajes que muchas veces vienen yo diría, vienen desde el mundo académico sin transformar. Con lo cual mucha gente no entra en ese mundo. Es decir, museo de arqueología, pues eso es para enterados, a gente que le gusta mucho las piedras y demás, pero eso es aburrido, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta de esto y después nos dimos cuenta de otra cosa. Es decir, cuando empezamos a decir qué vamos a hacer, qué proponemos para incentivar que la gente conozca el patrimonio histórico de la ciudad, para que la gente conozca los museos de la ciudad, entonces nos dimos cuenta que había dos grandes modelos. El modelo español en los años 80-90 era el modelo fiesta, o sea, no somos un país festivo, es decir, si no hay fiesta parece que no haya cultura, con lo cual, y es un debate que yo tengo en mis, y Joaquín lo sabe, tengo mis enganches con mucha gente. Yo soy gestor cultural, entonces vengo de la gestión cultural. Yo digo, ¿por qué todo tiene que ser fiesta? Es decir, ¿por qué todo lo acabamos en una fiesta, ¿no? Es decir, y yo siempre tengo peleas con mis colegas por el lado de la fiesta y por otro lado, que me parece que es uno de los grandes males de nuestro país, que todo tiene que pasar en la calle. O sea, con la excusa de que tenemos un clima mediterráneo y estamos en una cultura mediterránea, todo tiene que pasar en la calle. Con lo cual invadimos las aceras, quitamos los coches, molestamos a los vecinos, hacemos ruido. Es decir, y eso nos parece normal. O sea, eso me parece genial. O sea, pues desde el primer año dijimos, pues no vamos a ocupar las calles, no vamos a molestar a los vecinos, o sea, vamos a intentar hacer cultura sin crear fiesta continua y, por otro lado, sin molestar a los vecinos. Es decir, esto para mí es muy importante y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, el modelo español, que era el modelo de fiesta histórica, que básicamente era un modelo que se basaba en las experiencias, sobre todo francesas, la fête historique, des espectáculos historiques, que viene desde los años 40, viene de la Segunda Guerra Mundial, con los espectáculos de Sol y Lumière. Eso evoluciona hacia un tipo de fiesta histórica, que es luego el que copia mayoritariamente en nuestro país. Todavía es el más mayoritario, es decir, fiestas históricas las hay a patadas en todos sitios,
han añadido que la palabra fiesta realmente es una fiesta, y la gente se lo pasa a pipa, y eso se ha comido a veces la parte más de la historia. Ese es el modelo que en los años 90, cuando empezamos el festival, era el normal, el más conocido en nuestro país. Luego ese es un modelo que nosotros no nos acababa de encajar, no porque sea malo, sino simplemente pensábamos que teníamos que intentar hacer una cosa diferente. Yo siempre digo la innovación, mucha gente se piensa que es una cosa de tecnología, ¿no? Yo pienso que no, la verdadera innovación siempre es una idea de concepto. Somos conceptos lo más importante, más que la tecnología. Entonces, lo que fuimos, digo, muy bien, ¿hay otro modelo que no sea la fiesta y que no sea este modelo español-francés? Entonces, lo que aprendimos fue que en el mundo anglosajón había toda una corriente de divulgación histórica, que era el Reenactment, la Living History, toda esta corriente que empieza ya en el siglo XIX, hay que, ojo al dato, es decir, que ya tenía, por tanto, una tradición de casi un siglo, y esa tradición nos interesó muchísimo. Vimos que había otra manera de divulgar la historia, mucho más cercana a la información científica de la historia, con lo cual nos interesó mucho. ¿Qué hicimos? ¿Copiar el modelo anglosajón? Tampoco. No hicimos, ni copiamos el modelo francés, ni copiamos el modelo anglosajón. Hicimos una cosa que para mí es importante, que es innovar, que es juntar dos cosas que antes no estaban juntas. Y eso ahí fuimos, creo, pioneros en Europa. Es decir, lo que hicimos fue la divulgación histórica, la juntamos con el concepto de festival cultural. Es decir, el modelo sería juntar las dos cosas, la divulgación histórica por un lado, con el modelo cultural de lo que es un festival cultural, es decir, una programación extraordinaria culturalmente hablando. Esa fue nuestra innovación, es decir, juntar dos conceptos que iban por separado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pasa una cosa, es decir, que la historia en el Festival Tarraco Viva, que empezamos en el año 99, no fue una excusa para hacer otras cosas. Es decir, normalmente la historia se la utiliza como una excusa en las fiestas históricamente, ¿para qué? Para incentivar el comercio local, para incentivar el turismo local, para que las fiestas que no funcionan mucho, pues con eso se consigue una fiesta que funciona muy bien. De hecho, algunas fiestas históricas, de las más conocidas, no voy a citar nombres, han sustituido a las auténticas fiestas patronales de sus ciudades, sus pueblos. Es decir, han tenido más éxito que no las fiestas tradicionales. Pero fijaros el problema. La historia y el patrimonio histórico era una excusa para hacer otra cosa. Ese es un modelo que me parece a mí que no tiene que ser. O sea, tiene que ser otra cosa. Entonces pensamos, vamos a poner la historia, la divulgación de la historia en el centro de la actividad. Todo lo demás va a ser periférico, pero el centro va a ser divulgar la historia. ¿Por qué divulgar la historia es tan importante? Sin divulgación, todo el trabajo de investigación que hace el ICAC, las universidades, los museos, sin la divulgación, la investigación y la conservación no sirve. Hay que cerrar el círculo. El que cierra el círculo de la gestión del patrimonio es la divulgación. Si el conocimiento científico de la investigación de la historia, si la conservación del patrimonio no llega a la gente de una manera no banal, no de una manera improvisada, sino a base de interpretar lo que es el conocimiento científico, si eso no es así, toda la gestión a nivel de investigación y a nivel de conservación no sirve prácticamente para casi nada. Además, citando al gran maestro Freeman Tilden tiene una frase que a mí desde el primer año lo pusimos siempre en el programa y lo seguimos poniendo, el programa del festival. Con la interpretación, conocimiento, con el conocimiento, aprecio, y con el aprecio, conservación. Es decir, no puede haber auténtica conservación, no puede ser sostenible el patrimonio histórico si la población local no se integra, no lo siente como suyo. Con lo cual, uno de los grandes objetivos del festival, el primer objetivo del festival fue, primero, divulgar la historia. Ese fue el primero y sigue siendo el primero. Divulgar la historia desde el conocimiento científico, no desde la ficción, no desde el teatro, no desde el cine, sino desde la historia, desde la arqueología y todas las ciencias auxiliares de la historia de la arqueología. Ese es el primer punto. El segundo punto, sensibilizar a la gente respecto al valor que tiene el patrimonio para su vida diaria, para su identidad, para repensarse como sociedad, para prosperar. Ese es el segundo. Tercero, crear canales de participación para la gente, pero una participación que no sea el tipo, no, ahora me visto de romano y voy a hacer el romano por la calle. De eso no hay en Tarraco Viva. En Tarraco Viva no hay desfiles por la calle, no hay ferias de chorizos, ni test morunos, ni nada de todo eso. El otro objetivo, lo que sí hay, es una feria de museos, una feria de agentes de gestión del patrimonio, que la gente conozca
qué es lo que se está haciendo en el ámbito del patrimonio histórico. Con lo cual, es decir, hemos hecho una deriva para dar a conocer desde la realidad de lo que es el patrimonio histórico, el pasado, en este caso, el pasado clásico. El turismo, a ver, el turismo, ¿cómo lo diremos? Para que es el gran tema en estos momentos, ¿no? Hemos apostado por un turismo, venga, todo el mundo quiere turismo, y ahora nos encontramos en una pandemia, nos encontramos problemas gravísimos, no solamente por la pandemia, sino por problemas de sostenibilidad. Es decir, que todo el mundo viaje cuando le dé la gana a cualquier parte del mundo, cuando le plazca, eso es insostenible. Es decir, esto, a ver, no se va a acabar ahora. Cuando nos vacunen y estemos mejor, va a haber, me parece, otro pico de vamos a viajar a lo grande. Pero eso tiene que acabar. No, es insostenible. Con lo cual, esa relación entre la divulgación del patrimonio histórico y el turismo no tiene que acabar, tiene que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que repensar todo el modelo de arriba a abajo. No una pequeña maquillaje, no. Lo hemos de repensar totalmente. Hay que hacer pasos enormes y aquí tenemos que ser innovadores. Es decir, hay que volver a innovar en este campo, que es el de la divulgación histórica. Voy acabando porque prefiero que la gente haga preguntas y no enrollarme demasiado. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido varias cosas. Es decir, a ver, lo principal, la tecnología es importante, pero no es lo más importante. Es una primera reflexión. O sea, la tecnología está bien porque te ayuda a hacer lo que tienes que hacer, pero es una ayuda, no es la finalidad. Es decir, yo cuando veo un museo que está lleno de pantallas, y venga pantallitas, y luego conexiones, y códigos QR, pero lo que no hay es un relato. Lo que no hay son historias. O sea, hay mucha tecnología, pero no hay historias. Eso no funciona. Eso no funciona. Y la tecnología sí, pero ¿al servicio de qué? Al servicio de una cosa que es importantísima, que es el relato, las grandes historias. Es decir, todo patrimonio histórico, por insignificante que sea, por pequeño que sea, aunque no sea patrimonio de la humanidad, aunque no sea un patrimonio muy conocido, tiene una gran historia detrás, seguro, porque detrás del patrimonio histórico está la humanidad, está el ser humano en su devenir histórico, con lo cual todo es interesante, pero hay que saberlo narrar. ¿Qué hemos aprendido también? Que cuando se gestiona el patrimonio histórico pensando en recursos, vamos mal. ¿Qué es un recurso? Un recurso en términos de patrimonio histórico. Un recurso en términos de patrimonio histórico es piedras, básicamente, yo le llamo las piedrotas, es decir, ahí tenemos piedrotas, en fin no serían monumentos, ¿vale? Pero son piedras, es decir, los restos arqueológicos, los restos materiales que nos ha dejado ese devenir histórico. Esa es la materia prima. Y luego a esa materia prima le añadimos información, que básicamente suele ser plafones. La plafonitis es una enfermedad endémica en nuestro país. Es decir, tú entras en sitios y encuentras plafones por todos sitios. Unos plafones con textos larguísimos, fotos malísimas, que lo leen 4, porque normalmente se hacen desde el punto de vista del arqueólogo, del historiador, con lo cual no tienen en cuenta la realidad del visitante de los sitios patrimoniales, que es otra realidad. Cuando yo leo, están ustedes viendo estratos republicanos, digo, la gente se va a pensar que es la Guerra Civil del 36. Es decir, a veces no somos conscientes de que utilizamos un lenguaje y una manera de explicar las cosas que no llegan a la gente, porque está hecho en otra clave, está hecha en una clave arqueológica o histórica, pero no interpretativa. Entonces, fijaros, a la materia primera se le añade información y luego se le pone una tasa administrativa. No un precio, sino una tasa administrativa. Es decir, usted para entrar al anfiteatro romano o lo que sea, o al teatro o lo que sea, o al monumento X, va a pagar 3 euros 30 céntimos o 1,80 €. ¿Eh? Ese precio, eso no es un precio, eso es una tasa administrativa. Es decir, esto es un castigo al visitante. Es decir, castigamos a nuestros visitantes con una tasa. El precio tiene que ser un pacto. Un precio es un pacto entre el que produce algo y el que lo recibe. Y a cambio de recibir ese servicio, ese producto, está de acuerdo en pagar una cantidad de dinero, que nunca es 3,30, 1,80, 3,25. O sea, cuando veo esto ya sé clarísimamente que eso no es un precio, es una tasa administrativa. Un precio son 15 euros, son 10 euros, son 20 euros, pero nunca fraccionado. Eso es un detalle muy interesante. ¿Qué pasa? Que cuando tratamos el patrimonio histórico como un recurso,
no controlamos las dos cosas más importantes para transformarlo en un producto. Es el tiempo de visita y el relato de la visita. ¿Cómo se pasa de un recurso a un producto? Con una manipulación. Es decir, tú puedes tener petróleo, pero el petróleo por sí mismo no sirve para nada. El petróleo sirve si lo transformas en plásticos, gasolinas, lo que quieras. Hay que transformar el recurso. En el patrimonio histórico, el gran instrumento de transformación de un recurso patrimonial en un producto patrimonial es la creación de relatos, la interpretación, no la información, la interpretación. Es decir, este patrimonio histórico, ¿qué gran historia me está explicando? No una historia banal, anecdótica, que si tiene 30 metros de alto, que si el Opus Caementicum. Eso viene después. Lo importante es la ciudad de Tarragona, una ciudad romana de hace 2000 años. ¿Qué gran historia nos explica? ¿Qué hay detrás de ese patrimonio? ¿Cuál es la gran historia? ¿Cuáles son los grandes relatos de ese patrimonio? Es ahí cuando empezamos a conectar con nuestro público. Es ahí cuando creamos relatos. Y cuando creas relato, controlas el tiempo, que eso es importantísimo. Os voy a poner un ejemplo. La mayoría de turistas o muchos turistas de nuestra ciudad llegan sobre las 10:30 más o menos, 10:30, 11 de la mañana. Normalmente el 60 y pico % de los visitantes llegan a un sitio determinado, que es una entrada a las murallas, en un sitio. Ahí pasa el 60-70% de nuestros visitantes. Y llegan a esa hora. Visitan las murallas, visitan un par de cosas, visitan el principal, una ruta, y al cabo de 2 horas el mismo autobús los recoge en otra parte de la ciudad y se los lleva. Fijaros, no controlamos el tiempo de visita, no controlamos los relatos. El autobús es de Barcelona o de Salou. El guía ya normalmente viene ya puesto, si no, alguien de Tarragona. O sea, ese público no lo controlamos. Los visitantes no les damos producto, les damos un recurso. O sea, entendemos el patrimonio histórico como pasen y vean. Pasen y vean. Y tenemos aquí lo más limpio posible, lo mejor conservado posible, pero no les damos lo esencial, que es aquello que ellos se van a acordar, todos los visitantes se van a acordar toda la vida de esa visita, porque faltan los grandes relatos. El Festival Tarraco Viva, y acabo que ya me he enrollado demasiado, el Festival Tarraco Viva, para mí, uno de los grandes objetivos que creo que hemos empezado a cumplir es la creación de relatos históricos basados desde la ciencia, pero grandes relatos para que la gente entienda que el patrimonio histórico son nuestros relatos, son los relatos de las tribus primitivas alrededor del fuego, que explicaban las historias para que la gente joven supiera cuál era su tribu, cuál era su civilización, cuál era su cultura. Lo mismo es el patrimonio histórico en nuestro tiempo. Ya no utilizamos hogueras, utilizamos otros medios, pero el relato es la base para cualquier acción del patrimonio que tenga avisos de futuro. Lo demás, yo creo que nos debemos replantear bastante todo. Perdonad que me haya alargado tanto, ¿eh? ¿Jordi? Creo que Jordi ha debido tener algún problema técnico porque no le veo. Bueno, intervengo porque me veo en un cuadrito al lado de Magí mientras el doctor Tresserras se reincorpora. Y Natividad y todo. Sí, estoy aquí, lo que pasa es que estoy intentando reconectar porque al vivir en el patrimonio también pasan esas cosas y se me ha caído la conexión y me he conectado con el móvil. Nada, tranquilo, bueno, tranquilo que vamos siguiendo. Natividad, y desde el punto de vista de la gestión turística, ¿qué nos dices de todo este desastre? No, todo este desastre no, de todo esto que estamos viendo ahora. Muchísimas gracias, doctor Ruiz de Arbulo. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer estar aquí con vosotros esta tarde. Y muchísimas gracias a ICOMOS por invitarme y por poder compartir un poco lo que es la visión turística. Un placer ver a tantas caras interesadas y también un placer y una satisfacción ver también a caras amigas. Hola, ¿qué tal? Rafa de Córdoba, un placer verte, compañero de redes, porque como en un principio decía Jordi Tresserras, desde el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Tarragona, pertenecemos a diferentes redes de trabajo
y en este caso con mi amigo y compañero Rafa desde Córdoba pertenecemos al grupo de la OCPM, de la Secretaría Regional de Europa del Sur y el Mediterráneo de Ciudades Patrimonio Mundial. Por tanto, si bien es cierto, como decía Jordi Tresserras, no solamente es un orgullo, sino que bueno, es una sensación de que el hecho de estar en estos grupos de trabajo es estar, como diríamos, en el Dream Teams, de la parte del patrimonio mundial y de lo que es el sector turístico. También estamos en el grupo de las ciudades, del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, juntamente con 14 ciudades españolas. Y ahí está Tarragona también, que forma parte de esta asociación. También dentro de lo que es la red de promoción y difusión turística de la red de ciudades AVE. Son 32 ciudades a nivel del Estado español, de toda España, que tenemos una estación de alta velocidad, de tren de alta velocidad AVE. Todo esto, como decíamos en un principio, nos sirve pues para trabajar conjuntamente, para trabajar también en red y para promocionar y sobre todo para difundir lo que es el tema de la promoción turística. Evidentemente también podemos decir, bueno, pues dentro de estas redes hay ciudades muy variopintas, que tiene que ver Tarragona, por ejemplo, con Córdoba, o Tarragona, por ejemplo, con Cuenca. Son ciudades que a lo mejor son muy diferentes patrimonialmente, turísticamente hablando, pero que tienen un punto en común. Hay un denominador común y hay un punto que las une, que es la ciudad patrimonio mundial, que tiene el reconocimiento desde UNESCO como ciudad patrimonio mundial. Yo quería compartiros, a ver si me lo voy a poder hacer, unas diapositivas así muy rápidamente, una pequeña presentación para comentaros un poco, bueno, lo que es un poco la estrategia, ¿no? Dentro de lo que el Patronato Municipal de Turismo actualmente, la estrategia que se está llevando a cabo, el patrimonio mundial y sobre todo el turismo sostenible. Es muy importante para nosotros en estos momentos apostar por las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evidentemente de lo que es UNESCO o Naciones Unidas. Es muy importante apostar hacia esta dirección de este tipo de turismo. En Tarragona es lo que estamos haciendo, es una ciudad de dimensiones moderadas, había cogido un poco el nivel de la población en habitantes, hay un claro auge de aumento en habitantes, pero también evidentemente después de hacer un análisis esa problemática y la gestión del turismo en ciudades patrimonio de la humanidad como es Tarragona, tenemos problemas potenciales como el crecimiento, hemos visto desmesurado, ¿no? del tema que hablaba el señor Ruiz de Arbulo en un principio, del tema de los cruceros, el turismo de aluvión, de sol y playa, la eclosión también por esa parte de los apartamentos turísticos, Airbnb y las viviendas de uso turístico. Evidentemente hay un aumento brutal en el tema de lo que es la evolución de la escala de cruceros en Tarragona. Tarragona no se diferenciaba claramente de lo que era Barcelona, de nuestra vecina de Barcelona, precisamente porque en Tarragona no teníamos cruceros turísticos, pero a raíz de que hay el port Tarragona, en el puerto de Tarragona, el Tarragona Cruises del port, hay un aumento pero increíble, podemos ver, ¿no? de un año a otro de las escalas en lo que es a la ciudad de Tarragona. Cruceros que por otra parte también dejan entrever un poco del llamado turismo sostenible. Vemos que hay un impacto medioambiental en los mares en el tema de este tipo de cruceros, ¿no?
Todo esto también, el tema del sol y playa, ¿no? Que más de la mitad de los turistas que nos visitan en la ciudad de Tarragona, bueno, están motivados por lo que es, espera, se me ha ido, el patrimonio histórico, ¿no? El legado romano pues encabeza evidentemente el ranking de los lugares más visitados, ¿no? Por las personas excursionistas y sobre todo que pernoctan en las cercanías, ¿no? Hay una dimensión muy, muy importante en cuestiones de las viviendas de uso turístico, ¿no? Hay un aumento increíble, sobre todo localizados en lo que es el casco antiguo, ¿no? En lo que es la parte alta de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos un esquema muy básico de lo que entendemos por turismo sostenible, que en un principio es mostrar, ofrecer, facilitar ese conocimiento del que hablaba Magister y Joel, del conocimiento sobre todo de la divulgación del patrimonio a través de la divulgación histórica, profundizar y estimar lo que hablábamos también de hacer esa conciliación, porque no se entiende el turismo sin hacer esa estimación entre los habitantes de la ciudad y los propios turistas, y sobre todo proteger y difundir, ¿no? Esa protección del patrimonio y posteriormente lo que es la difusión, ¿no? Evidentemente, como muy bien han hablado mis compañeros antecesores, el doctor Ruiz de Arbulo, Magister y Joel hablaban de lo que es Tarracoviva, hablamos de experiencia turística, que en definitiva es lo que todos sabemos que al final te vas a llevar cuando visitas la ciudad, en este caso de Tarragona o cualquier ciudad. Lo único que nos queda probablemente, evidentemente, sea esa experiencia turística que hemos vivido. No tanto que si la muralla era del siglo IV o la pieza era del siglo III después de Cristo, sino la experiencia que hemos vivido en la propia ciudad, esa experiencia o esa visita diferente que nos han hecho unos guías, pues sobre todo de reconstrucción, porque cuando hablamos de experiencia hablamos de reconstrucción, no hablamos de teatro. He puesto unas imágenes que me han parecido súper preciosas de lo que es el Festival Tarracoviva, que el Magister y Joel como director nos ha explicado muy profundamente y muy bien en cuanto a lo que es la divulgación del conocimiento y sobre todo la divulgación de la historia romana. Estamos hablando del ser relato, estamos hablando de compartir esa experiencia, ¿no? Esa experiencia sobre todo en el mundo in situ, ¿no? Donde pasaba hace más de 2000 años. Hace 2000 años en el Puente del Diablo hablamos y qué pasaba allí, ¿no? Pues estamos haciendo esa recreación y para que la gente justamente también pueda vivir esa experiencia de lo que pasaba, pues eso, hace más de 2000 años. En este caso es en el circo romano. Hablamos siempre de reconstrucción. Eso es muy importante. Que no de teatro, porque el Magí siempre nos ha hecho siempre muy hincapié y creo que de forma muy acertada, ¿no? En el tema de la reconstrucción histórica, ¿no? Evidentemente, la parte de la experiencia turística y también comentábamos el producto turístico para posteriormente hacer esa comercialización para poder llegar más fácilmente a nuestros visitantes, a nuestros turistas, sobre todo, ¿no? Esta es una imagen preciosa también de la muralla iluminada con la corte romana, los armats de la corte romana. Entonces, bueno, todo esto implementa muchísimo lo que es el relato que hablábamos antes, ¿no? La historia para explicar. También os he dejado una imagen de lo que fue la campaña turística, de lo que ha sido hasta ahora un secreto en el Mediterráneo. Tarragona es un gran secreto en el Mediterráneo. Evidentemente, seguimos apostando por esa parte del turismo responsable, sostenible, pero sobre todo no entendemos un turismo sin patrimonio. Evidentemente, en Tarragona, cuando hablamos de turismo, hablamos de patrimonio porque es el principal motivo de la visita y también, como comentaba Jordi Tresserras en un principio, dentro de lo que es a nivel de Cataluña, estamos en
las redes de los sellos de calidad de Villa Marinera, de ciudad y villa con carácter, y eso también nos facilita ese posicionamiento, esa visualización para llegar a esos mercados más lejanos que a veces desde un ayuntamiento como somos nosotros, Patronato Municipal de Turismo, nos es más complicado poder llegar a través de estas redes, evidentemente, y a través de estos sellos de calidad, evidentemente, pues nos facilitan muchísimo más ese trabajo, ¿no? Así que, bueno, no quería alargarme mucho más porque quiero escuchar a la gente, quiero que se abra ese debate para poder intercambiar opinión, que para mí creo que es lo más enriquecedor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres porque os habéis ceñido a vuestro tiempo y nos permitirá ahora generar un poquito, generar este debate, ¿no? Mirad, tenemos varias preguntas. Yo, si queréis, están muy asociadas, os las cito y así os dejo un turno para que podáis contestarla a la medida de vuestras posibilidades, ¿no? Por un lado, Carmen Dali nos comenta que cómo ha afectado 2 años de pandemia a la conservación del conjunto arqueológico. María Dolores Ruiz nos comenta en qué estado de conservación se encontraba el patrimonio arqueológico de Tarragona y su centro histórico cuando se optó a la lista indicativa de la UNESCO. Estas 2 preguntas pues irían también un poco más vinculadas a Joaquín Ruiz de Arbulo. Leonor Zozoya dice que interesantísimo Magí, que le encantó y que quería que, por favor, si puedes, le pongas un ejemplo de un gran relato. Otra pregunta para Magí viene de Elena Román y comenta, dice Magí, ¿solamente sirven los grandes relatos? Es decir, ¿funcionaría igual para interpretar el patrimonio los relatos pequeños como los de una ciudad pequeña sin la gran historia de Tarragona? Y Leonor Zozoya hace otra pregunta también para Magí y comenta, ¿no?, que tiene una duda, que ha citado a un autor mencionando la idea de interpretación, conocimiento, aprecio, conservación. Y ella dice, creo que es un autor francés, podría repetir el nombre del autor. También te agradece muchísimo, Magí, por un interesante análisis muy realista, pero que cree también muy difícil lograr ese relato de la hoguera, ¿no? Pero bueno, que es el camino y está convencida de ello, ¿no? Esas son las preguntas que nos han transmitido. También nos piden, sobre todo, si podemos compartir el programa de Tarraco Viva, pues evidentemente pues sí lo haremos. Haremos casi un post en ese sentido para compartiros el programa de Tarraco Viva para que podáis acceder. Y después ya una última pregunta que viene de Juan José Rasposo, que dice que, buenas tardes, ¿cómo se gestiona el balance entre renovación urbana y conservación de una ciudad patrimonio mundial? Pero bueno, ahí quedan lanzadas las preguntas y si bien iban orientadas a Joaquín Ruiz de Arbulo y a Magí, también el caso de Nati, como ha sido la última en intervenir, pues a lo mejor nos llega alguna más, pero si queréis hacer este primer turno de respuestas. Si queréis, hacemos igual. Empieza Joaquín Ruiz de Arbulo, continúa Magí Serichol y después le damos la palabra a Nati Morales. Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo estábamos y cómo estamos ahora? Pues como todo el resto del Estado. Tenemos que pensar que los que ya llevamos 40 años en la profesión, vamos a decirlo así, pues a principios de los 80, al mismo tiempo que estrenábamos un nuevo Estado democrático, pues en los temas de patrimonio es bueno recordar que la ley que funcionaba era una ley de 1911. Entonces, imaginar lo que significaba un país en pleno auge económico desmesurado con una legislación inexistente. Bueno, pues desde 1985 existe ya como mínimo una ley de patrimonio histórico español que luego tuvo que adaptarse a un nuevo concepto del Estado que no estaba previsto en esa ley, que son las autonomías, a las cuales se había transferido
la responsabilidad sobre sus patrimonios respectivos, hubo peticiones de inconstitucionalidad que tuvieron que fallarse. Es decir, mi generación nos hemos dedicado a intentar sustituir un mundo en blanco y negro por un mundo a colores. Ahora ya tenemos ese mundo a colores, pero también los colores se han empezado a difuminar. Nos hemos dado cuenta de que ahora disponemos ya, pues, primero de unos servicios territoriales, autonómicos, de gestión de patrimonio que no existían. Muchas de nuestras ciudades, incluso pueblos, tienen también unos servicios municipales. Antes todo esto, había un museo arqueológico provincial, había una estructura en Madrid, una subdirección de arqueología, y a eso se reducía todo. Pues ahora imaginar lo que significa conservar, difundir y en lo posible potenciar este patrimonio. Ahora bien, también lo que hemos aprendido en estos años ha sido a intentar no repetir los errores. Hemos visto que el problema es el mismo aquí y en todas partes del mundo. El problema de la conservación de patrimonio es el mismo. ¿Cómo lograr una ciudad sostenible? ¿Cómo lograr que las necesidades cambiantes de la ciudad? Mi ciudad necesita fibra óptica y la fibra óptica necesita, pase lo que pase, hacer aquí estos canales. Bueno, pero habrá que hacer un seguimiento para ver qué ocurre. Se hace el seguimiento y aparece un bellísimo mosaico romano. Nadie discutirá, no, bueno, vamos a ver si salvamos este bellísimo mosaico romano. Y si no es un bellísimo mosaico romano, ¿qué hacemos? Es decir, entendemos que el patrimonio es únicamente el magnífico edificio romano de sillería, estos elementos artísticos, convertirlo en un relato histórico, o pensemos, vosotros que estáis en Madrid, todo lo que significó la M40, la M50, los areneros del Manzanares, tiene la misma importancia, un cuerno de mamut, perdonad, me sale en catalán, un colmillo de mamut, aún si aparece, rápidamente lo puedes defender. Pero cuando se trata de restos que no son visuales, ¿cómo intervenir? Bueno, el estado en estos momentos de la situación es que estamos mucho mejor de como estábamos, pero podríamos estar mejor. Hay ciudades que han, por ejemplo, mi modelo, mis ídolos en este caso, son los compañeros de Mérida, que en un momento determinado lograron poner de acuerdo a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma y al Estado español para poner en marcha una cosa que le llamaron el Consorcio Mérida Ciudad Monumental, que fue una especie de pool en el cual ellos se responsabilizan de toda la gestión de la arqueología en toda la ciudad, se dedican también a la difusión del patrimonio, todo esto compartido con un gran museo que sigue estando y haciendo todas sus tareas, faltaría más, independientemente y de forma magnífica, y con un instituto del CSIC que también hace la investigación. Coexisten, pero como mínimo toda esa actividad sí que ha generado una línea homogénea de tratamiento de la información. Porque, como creo que, no sé si era fuera de pantalla, como antes comentaba Jordi Tresserras, en Tarragona tenéis que pensar que en los últimos 30 años el número de excavaciones realizadas, excavaciones arqueológicas, ¿sabéis? Grandes intervenciones o pequeñas o medianas, pero con una recogida de materiales, con un registro, con unos materiales que tienen que ir a los museos y ser conservados. Bueno, pues hay más de 1.300 excavaciones arqueológicas realizadas una detrás de otra. Mi generación, nuestra generación, hemos sido incapaces de empezar a gestionar todo este volumen. Le pasamos el muerto, como siempre hacemos todas las generaciones cuando empezamos a sacar canas, a los que vengan después, que probablemente maldiciéndonos, a mí el primero y a los que vinieron detrás también, tendrán que intentar poner orden en museos absolutamente explosivos. El museo de Tarragona, sus almacenes están absolutamente colapsados y van ya por la tercera nave industrial adaptada a almacén. En Francia, nuestros colegas franceses hace ya mucho que crearon una idea que ellos le llamaron el depósito arqueológico y se dieron cuenta que el museo no solamente era un lugar donde tú exponías las piezas bonitas y las que no eran tan bonitas las guardabas en el almacén, sino entendieron que había que crear estos almacenes donde la investigación pudiera continuar, donde se llevara a cabo la restauración de todas esas piezas. En nuestros casos, nuestros museos están saturados. Quiere decir que ni tienen personal suficiente, ni tienen presupuestos suficientes para admitir toda esta enorme entrada. Con todo esto, la pandemia, ¿qué ha significado? Era la otra pregunta. Pues, bueno, ha significado el punto final, como lo del carguero, el supercontenedores en Suez ha sido el punto final de pero ¿hasta cuándo necesitamos hacer estos superbarcos? Lo mismo lo podríamos hablar de los cruceros de pasajeros.
¿es necesario que el barco lleve 3.000 personas? ¿No podían ser 6 barquitos solamente de 500? Bueno, díselo a los de Costa Cruceros, claro, ellos hacen números, igual es de los containers. No, no, voy a hacerlo todavía más grande. Bueno, de repente nos estamos dando cuenta de que los excesos se pagan, pero es que cuando nos damos cuenta de eso ya es demasiado tarde, ya nos los comemos con patatas. La pandemia, y antes lo comentaba también Magí, también Natividad, pues ha significado esto en relación con el turismo, el modelo de turismo que estábamos teniendo, en el cual era muy sencillo. ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos sol, playa, buena comida y precios razonables. El turismo vendrá seguro. Hombre, ¿cómo le tratamos? A patadas. Es un exagerar, si queréis, ¿eh? Da igual, que ya vendrán más, no pasa nada. Además, hemos estado viviendo durante 15 años de las desgracias de nuestros vecinos sin ningún pudor. Justo cuando todos nuestros países vecinos del norte de África sufrieron la primavera árabe, cuando lo mismo estaba pasando con los compañeros en Siria, en Líbano, en Turquía. No sabéis la situación que se está viviendo en Turquía, es que no miramos más allá de nuestro maldito ombligo europeo. Hay millones de... Bueno, es otro tema, pero pensemos lo que significan los millones de refugiados en Turquía. Están esperando allí. Y aquí nos creemos que creando una Interpol en las fronteras ya hemos resuelto el problema. Pues no lo hemos resuelto en absoluto. Y con el patrimonio nos ha ocurrido un poco lo mismo. Daba la sensación de que sencillamente teniendo estos elementos de reconocimiento mundial, ya está, ya lo tenemos hecho, van a venir a visitarnos. Y no va por aquí la cosa. La responsabilidad del patrimonio significa que tenemos que trabajar en el día a día, poner de acuerdo a nuestros responsables políticos, tarea que, como sabéis, es, perdonadme la expresión, inhumana. No hay forma de poner de acuerdo a responsables políticos, no sé por qué razón. Estamos viviendo un terrible problema, creo yo, en estos momentos, en los cuales, como decía antes Magí, tiene que haber una idea, tiene que haber un relato, podemos discutir conceptos, pero no podemos discutir si la culpa es mía o es del otro. Y en esta situación, pues estamos perdiendo un tiempo que yo creo que en estos momentos es precioso. Perdonad que me he extendido demasiado. Magí, te toca. Micrófono, Magí. El micro. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se oye o qué? ¿Sí? Vale. A ver, grandes relatos. Grandes relatos no quiere decir que no se puedan hacer con un patrimonio de un pueblo pequeño, con un patrimonio muy sencillo. Porque detrás de todo patrimonio, por pequeño que sea, hay grandes historias. Por una razón muy sencilla. Cuando yo digo grandes historias, grandes relatos, quiere decir que no sean banales, que no sean anecdóticos, que sean relevantes. También lo dice el gran maestro Freeman Tilden. O sea, la interpretación tiene que hablar de cosas relevantes, no banales, ni significantes, ni anecdóticas. Relevantes. ¿Relevantes para qué? ¿Para quién? Relevantes para la gente que les está escuchando. El primer principio, el autor que os he citado es Freeman Tilden. No es francés, es americano, ya está muerto, escribió un libro que se llama La interpretación de nuestro patrimonio en el año 57 del siglo pasado, ya ha llovido, pero sigue siendo un libro interesantísimo. Cualquier persona que se dedica a la gestión del patrimonio histórico, este libro tiene que estar en la cabecera de su cama, porque dice cosas esenciales, importantísimas. Que tiene que haber grandes historias detrás de la interpretación, no banalidades. O sea, y el primer principio de Tilden dice, cualquier cosa que se explique que no esté relacionado con la experiencia personal del que le está escuchando, no servirá para nada. No sirve. Sí. Fijaros, entonces cualquier... Magí, perdóname, déjame que haga una precisión. A ver, el libro en cuestión que Magí os está comentando es un librito, es un pequeño folletito. Ya. De verdad, buscarlo. Pues fijaros, el concepto que a mí se me quedó grabado. Lo que se explica sin emoción se recibe sin interés. Sí. Perdona, Magí. Sí. Tilden dice, aquello que se dice sin pasión se recibirá sin interés. Es decir, y es evidente, es decir,
Y esos son los grandes relatos. Por ejemplo, para mí, ¿cuál es el gran relato de Tárraco? Hay muchos, ¿eh? No quiere decir que sean únicos. El gran relato de Tárraco, y Joaquín me va a corregir si me equivoco, es el triunfo de las élites urbanas. Es decir, es que Tarragona hubo un tiempo que se sumó a una gran revolución en el Mediterráneo, que fue la urbanización del Mediterráneo, cuando se quedan las grandes ciudades del mundo antiguo. Entonces Tarragona se sumó a eso. Y las élites de Tárraco se sumaron a ese proceso. Unas élites que llegaron a senadores en Roma. Esa es la gran historia, el triunfo de las élites urbanas y todo lo que conlleva detrás de eso. No es la construcción del gran fórum, no, eso es el efecto de la causa. Es decir, lo importante no son los monumentos, lo importante es que esos monumentos nos hablan de un tipo de sociedad, nos hablan de una sociedad básicamente de Tárraco urbana. Claro, veníamos, es decir, antes del mundo romano, antes del mundo griego, fenicio, la península ibérica pues, era un mundo sin urbanizar. A ver, ya empezaron íberos y hay una tradición urbana. En Cádiz es antigua, pero quien hizo eso, una gran globalización, fue el mundo romano. Entonces, claro, si tú les dices a tus oyentes, a la gente que te está escuchando, la gente que viene al festival, que viene a Tárraco, les dices, mirad, hace 2000 años hubo una primera gran globalización. Claro, van a entenderlo porque es lo que nos está pasando ahora. Con lo cual es mucho más fácil que puedan entender conceptos históricos, que puedan entender aquello que están viendo. Eso es mucho más importante que decir que, yo que sé, que el anfiteatro tiene una forma elíptica y que habían 10.000 espectadores. O sea, por ejemplo, los grandes relatos, las grandes historias son básicamente eso. Grandes historias que explican cosas profundas, cosas importantes, pero que están relacionadas con la gente. Las piedras no hablan de piedras, hablan de la gente que las hizo. Entonces nos empeñamos muchas veces en hablar de piedras, cuando no es lo importante. Y lo importante es quién hizo eso y por qué lo hizo. Los porqués. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se gastaban los romanos una pasta en anfiteatros, en circos, en teatros? ¿Sabes? Porque, a ver, si pensamos que eso era barato, no entendemos nada. Es decir, una sociedad que era bastante precaria comparado con la nuestra, se gastaban una millonada. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante. Porque para ellos ejemplificaba su modelo de sociedad. Era un pacto político, social, institucional. Cuando la gente iba a ver un espectáculo de gladiadores, no iba a ver solamente un espectáculo. Se sentía miembro de una comunidad. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros ahora también. ¿Por qué mucha gente le gusta el fútbol y va tanto al fútbol? Porque se sienten miembros de algo, de una tribu. Los futboleros se lo pasan pipa. Pero es decir, si no entendemos eso, no entenderemos nada. Con lo cual, los grandes relatos, no quiere decir grandes patrimonios, no, todo patrimonio es grande, no hay ningún patrimonio insignificante. Detrás de una cuchara de madera hay una historia humana. Detrás de un recipiente de cerámica hay una historia humana. Explica esa historia humana, explica por qué es importante en esa sociedad, en ese contexto histórico. Verás cómo la gente encontrará grandes historias. Voy a poner un ejemplo y va a acabar. En Irún, las arqueólogas de Arqueolán que hicieron el museo, que han hecho el museo de Oyaso, fijaros, Irún, resulta que encuentran los restos del puerto romano de Oyaso, siempre se había dicho que ahí los romanos no habían llegado, encuentran los restos que son restos de madera. O sea, es lo más sencillo, no hay mosaicos, no hay grandes obras monumentales romanas, restos de madera, pilones de madera del puerto de Oyaso, de Irún. Pero detrás hay una gran historia. ¿Qué gran historia? La unión entre el Mediterráneo y el Atlántico. Oyaso, una ciudad que no estaba en el circuito cultural del patrimonio histórico, a través de esa historia, a través de su patrimonio histórico, se une a un gran relato, que es eso, que es Irún fue durante un tiempo una de las salidas del Mediterráneo al Atlántico. Es una gran historia. Y las grandes historias no tienen por qué ser grandes temas, son temas muy sencillos a veces, pero muy profundos. Yo me quedé con la palabra relevante y no banal. Ya hemos explicado esto, me parece que he intentado responder a la pregunta, ¿no? Tárraco Viva, el programa tarracoviva.com, nuestra página web, tenéis ahí todo el programa, todavía no está de este año, está de otros años, pero hay fotos, hay vídeos, por favor miradlo y veréis cómo intentamos tratar en la divulgación de la historia. Perfecto. Nati, ¿quieres añadir alguna cosa a lo que han comentado?
Bueno, yo, como los expertos por excelencia, evidentemente el doctor Ruiz de Arbulo, que es todo un placer y bueno, siempre es toda una satisfacción y sobre, como he dicho al principio, ¿no? El Dream Teams de lo que es el patrimonio en Tárraco, en Tarragona, y con Magí Serijol, director de Tárraco Viva. Evidentemente, mi parte más turística, ¿no? Es dar la visión de aglutinar lo que es ese patrimonio, lo que es ese patrimonio dentro de lo que es la vertiente y la visión de la promoción turística de la ciudad, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Evidentemente, patrimonio y turismo tienen que ir de la mano, o turismo y patrimonio, me da igual, el orden de los productos no altera. Evidentemente es lo que se está haciendo en estos momentos en la ciudad de Tarragona, apostar por esas experiencias que hablaba el Magí, por ese relato no banal, sino esos relatos en los cuales se puede transmitir el conocimiento y transmitir sobre todo la experiencia de Tárraco, pero nosotros desde turismo dándole la visión de promoción y de posicionamiento, ¿no? Lo que es la marca de la ciudad de Tarragona asociada, evidentemente, a lo que es el patrimonio. Creo que con el Festival Tárraco Viva, claramente es, como decía el doctor Ruiz de Arbulo, es por excelencia la joya de la corona que tendríamos en Tárraco, ¿no? Esa forma de divulgar, esa forma de transmitir, ¿no? El conocimiento y la experiencia. Nosotros, por nuestra parte, la parte de turismo, importantísimo divulgar, promocionar y sobre todo dar a conocer la excelencia turística de una ciudad que como Tárraco, como Tarragona. La ciudad de Tarragona es una ciudad en la que pueden disfrutar de esa experiencia de una ciudad pequeña y sobre todo lo que hablábamos al principio, que comentaba el doctor Ruiz de Arbulo, de ir un poco encaminados hacia ese turismo sostenible, ese turismo responsable y sobre todo apostar por que no se nos masifique la ciudad con el tema de los cruceros, intentar poder poner un tope a toda esa situación y no podía ser de otra manera porque ni tan mal esta maldita pandemia que hablábamos antes nos ha hecho reflexionar muchísimo a todos porque durante un año nos ha pegado un golpe importantísimo también para hacer una reflexión y para cambiar los paradigmas turísticos a nivel de planificación estratégica y se ha visto claramente que algunos de los caminos que se habían iniciado evidentemente no eran los correctos. Entonces, todo esto, ahora hay un plan de reactivación post pandemia en el cual va un poco lento la situación. En Tarragona no estamos tan mal como podíamos decir, nos vamos manteniendo evidentemente con toda esta situación, pero no se puede uno relajar y sobre todo apostar sobre todo por esos objetivos de desarrollo sostenible, sin ninguna duda. Gracias. Bueno, hemos agotado nuestro tiempo, siempre quedan más preguntas en el tintero, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido para una hora, ¿no? Habéis condensado muy bien y creo que, bueno, los tres habéis remarcado, pues, destacar, por ejemplo, un caso de buenas prácticas, ¿no? Que es lo que os pedía y evidentemente, pues, Tárraco Viva es un claro ejemplo, ¿no? de un caso de buenas prácticas y aparte, pues, como os comentaba, ¿no? Un foro importante. Creo que también, o sea, yo me acuerdo en una de las visitas que realizamos y estábamos precisamente, bueno, íbamos a Tárraco Viva, donde Magí Serijol nos recibe con el grupo de la Universidad de Barcelona y nos explica desde las bambalinas y nos explica todo, ¿no? Lo que a veces siempre pedimos, ¿no? Lo que queremos saber y lo que queremos saber de verdad que no está en esas memorias, ¿no? Y me acuerdo que fue muy interesante porque estábamos visitando la ciudad de Tarragona y había pues un grupo de vecinos en la parte vieja y uno de los temas que nos preguntaron uno de mis alumnos es ¿por qué Tarragona es patrimonio mundial? ¿No?
sea, ¿por qué? O sea, porque me dicen, ciudades romanas hay muchísimas, ¿no? El por qué es patrimonio mundial, ¿no? Y yo, claro, yo respondí, digo, pues claro, mira el expediente, ¿no? Queda muy claro allí el valor universal excepcional, ¿no? Por el que Tarragona es patrimonio mundial. Y dijimos, pues bueno, que como dice Magí, ¿no? O sea, supone el éxito de una ciudad, pero claro, en el caso de Tarragona es la primera ciudad, o sea, romana construida. Es decir, hay unos elementos diferenciales, ¿no? Los patrones de Tarragona no son los patrones de otras ciudades, por ejemplo, las del norte de África, ¿no? Claro, fue muy interesante porque era un debate con nuestros alumnos y la gente que me dice, ahora sabemos por qué Tarragona, porque nosotros dice, queremos mucho nuestra ciudad, ¿no? Y este es un tema que os lo comparto, porque muchas veces aquello que parece más simple, el explicar por qué estamos inscritos en la lista de patrimonio mundial, resulta que no lo ponemos en ninguna parte nunca, ¿no? Y es como, tendría que ser como el primer elemento, ¿no? ¿Por qué somos patrimonio mundial, ¿no? Y bueno, agradeceros realmente a los tres vuestras aportaciones, al público, pues que por las preguntas que han sido muy, muy interesantes. Tenemos gente pues de estos lares, pero también del otro lado del Atlántico. Y bueno, como os digo, pues esto quedará después, y también si hay más preguntas como las que han habido que queráis hacer, pues ya sabéis, a través de las redes sociales pues nos las podéis hacer y con mucho gusto pues la responderemos. Y muchísimas gracias por vuestra fidelidad a estos lunes de Patrimonio Mundial. Saludos a todos porque veo gente muy amigos, también aquí a Rafa, que evidentemente, bueno, esperemos contar contigo también, a Luis García Petit, bueno, a muchos colegas, ¿no? De miembros de ICOMOS, de nuestra junta y bueno, en fin. Agradeceros realmente pues estos minutos para compartir y evidentemente pues estos lunes de Patrimonio Mundial también están abiertos a propuestas. Es decir, si tenéis también ideas para los próximos, pues bueno, nos escribís a ICOMOS y con mucho gusto pues aceptamos nuevas propuestas para tratar estos temas, ya que hemos visto que han sido muy bien recibidos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes y buenos días a los que estáis al otro lado del charco. Adiós.